me estremecí, quise quererte. Buenas tardes. Aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP, de Fundapap, que funciona en Capital. Estamos en nuestro programa número 377 del día 30 de agosto de 2023. Hoy nos corresponde estar en el ciclo Aprender a amarnos como somos, donde trataremos uno de los pecados capitales, la gula. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar, a aportar recursos para la recuperación y a compartir con los oyentes sobre una problemática de mucha vigencia en la actualidad: las dependencias afectivas y la adicción a personas. Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, adaptados a nuestra problemática, que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org. Pero aquí no los usaremos. Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente, o si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad. Para comunicarse con nosotros, nuestros teléfonos son 5411 4781 0669. Por WhatsApp o Messenger 54911 58 32 0669. Por Skype, usuario Mantra FM. Si quieren, pueden encontrarnos también en Fundapap, en Facebook, Hemos Estado Ahí, Mantra FM 91.9. Saludamos a nuestro operador. Hola, Claudio. Hola. Y aquí estamos con Mónica, Inés, Miguel, quien les habla, Norma, con la ausencia de Mariel, que no pudo concurrir hoy a nuestro programa, y nuestra querida invitada del mes. Contentos de estar nuevamente con ustedes. Saludamos también a la gente del chat, que estimula y dinamiza nuestro trabajo. Miguel. Gracias. Bien, gracias Normi por la apertura. Vamos a comenzar. Antes de comenzar, vamos a leer nuestra nota interna, que dice así. Los codependientes firman un contrato básico cuando aún no saben escribir que los inhabilita a existir. Acepto no molestar, no respirar, no interferir, si me dejas vivir. En ese trato temprano que hacemos por miedo, nos perdemos la oportunidad de vivir con mayúsculas. Pero existe el trabajo de la recuperación que vuelve a conectarnos con la vida y con la alegría de estar vivos. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Bueno, y hoy recibimos a nuestra amiga Ana María Llamazares, que nos va a acompañar en la reflexión que vamos a ir haciendo juntos sobre la gula. Ana María Llamazares es antropóloga y epistemóloga argentina, especializada en el estudio de los lenguajes simbólicos y la evolución de la conciencia. Es licenciada en Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Metodología de la Investigación Científica, Universidad de Belgrano. Investigadora retirada del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Argentina. Creadora y directora de la plataforma Cuatro Vientos, espacio transdisciplinario. Es profesora del doctorado en Ciencias Médicas del Instituto Universitario del Hospital Italiano, Buenos Aires. Docente de la revista Sofía y de la Fundación Columbia de Buenos Aires.
donde dirigió la formación de pensamiento holístico y técnicas dialógicas. Dictó clases y talleres en diversos ámbitos privados y oficiales, entre ellos las universidades nacionales de Buenos Aires, Tucumán, Rosario, 3 de febrero, del Salvador y Palermo. Las universidades de Cambridge, Inglaterra, Autónoma de Barcelona, España, Autónoma de Occidente, Colombia, y el California Institute of Integral Studies de Estados Unidos. Entre sus libros se destacan El lenguaje de los dioses, Arte, chamanismo y cosmovisión indígena en Sudamérica, del 2004, y reedición en el 2011. Del reloj a la flor de loto, crisis contemporáneas y cambio de paradigmas, en el 2011 y reedición en el 2013. Diálogos para la convergencia espiritual, la sabiduría de los ermitaños, vivir agradecidos, 2022, y símbolos de lo sagrado, el poder visionario de las imágenes chamánicas, editorial Kairos, 2022. Colaboradora del diario La Nación, dicta cursos, conferencias y seminarios sobre la problemática de las crisis contemporáneas, los nuevos paradigmas y el pensamiento holístico transdisciplinario. Facilita talleres sobre lenguajes simbólicos, chamanismo, simbolismo transcultural y autoconocimiento. Bueno, Ana, Gracias por esta respiro y presentación. mientras empezás a hablar. Por favor, gracias. Bueno, Inés. bien. Nosotros modestamente te invitamos a hablar de la gula. Ay, gracias, Mónica. Modestamente. La verdad que fue una sorpresa cuando Inés me planteó el tema, porque, bueno, creo que, no sé, no es mi especialidad, pero dije, tengo que encontrarle una faceta desde la cual pueda aportar a la reflexión, ¿no? Así es. Y así que me gustaría poner este tema, reflexionando sobre eso, más allá de la acepción que tradicionalmente, inclusive encontramos en los diccionarios, de la gula como apetito insaciable por comida y bebida, me gustaría reflexionar de que la gula no es solo aplicable, no es una conducta que solamente se podría aplicar a la comida y a la bebida, sino que podemos hablar de gula en un sentido mucho más amplio, más metafórico también, y hablar de, ya que la definición es apetito insaciable, podemos tener diversos tipos de apetitos. Y aunque la palabra apetito nos conduce a la comida, claramente, pero bueno, creo que lo que yo puedo aportar de una mirada así más global o más social, más de lo que pasa contemporáneamente, me gustaría plantear entonces cómo esta conducta, que se manifiesta claramente como conducta social, ojo también, la gula dirigida hacia la comida y la consecuencia inevitable de la obesidad o el sobrepeso como un mal contemporáneo que creo que nos afecta a todos, a algunos más que otros. Y a los niños. A los niños también, por la mala calidad de la comida, por las dietas no equilibradas, y más que nada por un tema que conduce directamente al tema de ustedes, las adicciones, que es ¿qué estamos tratando de llenar? ¿Qué vacío? Para mí la pregunta sería esa, ¿no? ¿Qué clase de vacío estamos tratando de llenar cuando comemos de más? Cuando seguimos comiendo aunque ya estemos satisfechos desde el punto de vista del apetito físico o de la necesidad de alimento. ¿Qué estamos poniendo en nuestro cuerpo? ¿Y qué sucede cuando ponemos de más? ¿Qué desequilibrios se generan cuando
cuando ponemos de más en un sistema, que puede ser nuestro organismo, pero también puede ser nuestra mente, nuestra emocionalidad, nuestro cuerpo, naturalmente, ¿no? Me gustaría supuesto, que puede pudiéramos ser. dialogar, ¿eh? Me gustaría que pudiéramos Sí, dialogar. te decía que puede ser en cualquier ámbito, un grupo que tiene voracidad por conseguir para sí por ahí bienes o comportamientos que corresponden a otras áreas. Eso también es una gula para llenar quizás un vacío de sentido, ¿no? Me estoy refiriendo exactamente a la política y a grupos de poder, ¿no? Que intentan abarcar para sí eh, elementos que son compartidos por la cultura, ¿no? Sí, claramente yo estaba pensando en este supuesto que difícilmente cuestionamos de que crecer ad infinitum es un ideal, de que más es mejor, de que cuanto más crecemos es un índice de desarrollo, de progreso, ¿no? Como que Así es. esto que nos ha venido, y en lo económico estamos sufriendo las consecuencias del crecimiento desmedido, en lo económico, en lo demográfico, en general. Y me parece que si ahondamos, tiene que ver con una de las raíces de nuestra sociedad contemporánea, que es el consumismo, el capitalismo como sistema económico basado en una idea de progreso ad infinitum. Si vamos más abajo todavía, más profundamente, encontramos un tema que tiene que ver con desde mi perspectiva, con la idea de que transgredir todo tipo de límites es bueno, un valor, una valoración positiva de la transgresión de los límites, de que quedarse dentro de un marco de límites razonables es aburrido, podríamos decir, ¿no? Que lo moderado es aburrido, no tiene gracia, y que lo interesante y la adrenalina se genera cuando vencemos nuestros propios límites, vamos más allá del límite. Pensemos en cosas. No, es lo que, no, decía, me acordaba que es lo que vemos con la justicia, ¿no es cierto? La justicia actúa, pero el que transgrede le echa la culpa a la justicia de las cosas que pasan, pero no a sí mismo. Y así tenemos montones de personas que están ávidas de poder y de tener y que no aceptan límites, ni siquiera la justicia. Bueno, porque la justicia es la encargada de poner un equilibrio, supuestamente, pero también está atravesada por múltiples inequidades, para ser sinceros, ¿no? Entonces, sin duda que una de las gulas, es decir, de las voracidades o de las glotonerías, tal cual los define a través de sinónimos del diccionario a la gula, está dirigida a la ambición de poder. Exactamente. A la idea de que el poder y el dinero, que están absolutamente ligados y de la mano, se pueden acumular sin límites. Se pueden acumular ad infinitum. Insisto en esta expresión, porque de alguna manera, bueno, es un tema que yo he desarrollado en mi libro del reloj a la flor de loto, cómo con la modernidad se desarrolla el dinero, se desarrolla la noción de cero, entra en Occidente y se aplica a los cálculos, y todo eso empieza a generar, digamos, el concepto de lo virtual, lo que no tiene un sustento físico, sino que es de orden inmaterial, pero que puede autorreproducirse en una escala aceleradísima y precisamente porque como no tiene el sustento en lo físico, no tiene esa inercia de lo físico. El dinero físico requiere un lugar donde guardarlo, donde llevarlo, un intercambio físico entre personas para darlo y recibirlo. En cambio, con la posibilidad de lo virtual, eso desaparece y hoy estamos prácticamente
en el apogeo, ¿no? O en las puertas del apogeo de lo que es la virtualización. Esto para mí es uno de los aspectos que deberíamos tomar con muchas pinzas y observar mucho, porque la tecnología y la virtualidad juntas pueden generar ilusiones de crecimiento ad infinitum, de que puedo ver todas las películas, todas las series, tengo en mi teléfono todas las posibilidades y cada vez más es mejor, y más aplicaciones. Y llega un momento en que todo eso se va de la escala humana. Podríamos decir, es como el goloso que sigue comiendo chocolate cuando ya su organismo no admite más chocolate, ¿no? Más azúcar. Y sin embargo sigue y sigue y sigue porque, bueno, hay algo que no se satisface. En algún punto hay un vacío que, insisto, para mí no es de orden material, es de orden espiritual. Sí, claro. Y ahí hay, podríamos decir, una falacia o un error importante en nuestra cultura, que es pretender llenar un vacío que es originariamente de orden espiritual con cosas materiales. Porque los vacíos espirituales se llenan con espíritu, con espiritualidad de la buena, digamos, ¿no? Pero no con comida, con velocidad, con bienes, drogas, plata, claro. Con bienes, con drogas, con vínculos que son desechables, etcétera. Porque esa falacia lleva a que, como el vacío no se llena, salvo transitoriamente se calma la ansiedad del vacío, después la persona vuelve a sentir el vacío, porque el vacío no se llenó, se tapó, podríamos decir. Entonces, eso que se consumió ya no alcanza, hay que consumir más. O eso lo que se tuvo hay que descartarlo, hay que probar otro nuevo. Y así es no tolerar, sino, te iba a decir, la intolerancia a la frustración, no poder tolerar que las cosas se terminan, ¿no? Sí, sí. Por supuesto el vacío. La intolerancia claro, el vacío es una cosa que nos da espanto, podríamos decir, ¿no? En nuestra cultura ¿Querías decir algo? No levantó la manito. Sí, perdón, yo no veía acá, tenía iluminada la pantalla y no veía la mano. Primero, para recordar a la gente que nos está escuchando, aprovechando la visita de Ana María, los que quieran hacer preguntas, los que quieran compartir reflexiones con el tema que estamos trabajando hoy, es el último día que nos toca la gula, y tenemos algunos mensajes. Yo tengo el mío igualmente, pero voy a empezar con un mensaje que está en el chat de Sandra Carrazzoni, que dice: la idea de llenar porque el vacío da miedo. Quizá en el vacío descubramos quiénes somos realmente, dice Sandra. Sí, es así. Y yo pensaba sobre esta actualidad, un poco lo que traía Ana, donde además hay una oferta permanente, pero desmesurada. Cuando nosotros éramos chicos, para ver alguna película nueva teníamos que ir al cine. Y cuando aparecía alguna película en la televisión, era una por mes o una cada tanto, ¿no? De hecho, en nuestra época había 3, 4 canales hasta llegar a 5. Sí. Hoy tenemos Netflix, que nos propone por mes casi como cientos de películas. Entonces terminamos de ver una y vemos otra. En el mismo día podemos llegar a ver 2, ¿no? Y quedarte hasta las 4 de la mañana también. Claro, hay algo de la oferta permanente, digo películas como pueden ser otras cosas, ¿no? Pero hay algo permanente de la oferta que hace que estemos consumiendo todo el tiempo. Tenemos que tener una gran autorregulación en estas épocas, como para centrarnos en lo que verdaderamente nos interesa, porque de repente vemos una película o consumimos algo que la verdad era como de pasada, no nos interesa tanto. Pero para no estar fuera de timing, para poder estar con el tema actual, terminamos viendo, ¿no? Entonces, ¿viste la película tal? Y la verdad que uno no tiene ganas de verla, pero dice, bueno, la voy a ver para después comentar, y ya te comiste 3 películas de más. Entonces, hay algo en lo social en que estamos todos involucrados. Y después pienso en esta gula que tiene que ver con lo personal, ¿no? Con esta gula emocional que a veces puede partir
desde una inseguridad de baja autoestima, querer tener, también un poco lo que traía Ana, ¿no? Sí. Querer tener, también porque lleno un vacío, pero también lleno un vacío porque estoy inseguro de mí y creo que lo que vaya a tener me va a completar, me va a hacer tener una Sí, identidad claro. en la que me voy a sentir completo, sin tener en cuenta la espiritualidad, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, por supuesto. Por eso yo señalaba, y en esto sigo a un autor muy interesante que se llama Robert Johnson, un psicólogo junguiano, que tiene varios libros, pero me inspiró estas reflexiones, un libro de él que leí hace bastante, que se llama La psicología del gozo, con T. Sí. Entonces, del gozo, Sí, no del sí, sí, goce. sí, claro, está en inglés, claro. Está en inglés, pero está traducido al castellano. Pero en inglés es The Psychology of Joy, el gozo, la alegría, podríamos decir, ¿no? Que él justamente plantea esto de cómo uno de los males contemporáneos de nuestra sociedad es la confusión de querer llenar un vacío de orden emocional, psicológico o espiritual con cosas materiales. Son como confusión de planos, porque ese vacío que en realidad es un estrés emocional, el que determina que necesitemos, ¿no?, ingerir, necesitemos tener un vínculo, necesitemos comprar, necesitemos, ver más películas, etc. Llenarnos. Claro, a la larga se profundiza en lugar de calmarse, se hace cada vez más, Se agranda, sí, sí. más Yo- como una rueda que patina en el barro. ¿Vieron Tal que cual, en lugar de salir se mete más? sí, tal Porque cual. Y ahonda más el vacío. yo recordaba que Jung dice que un adulto de más de 35 años que tiene conflictos emocionales no es un neurótico, es carente de vínculo con su espiritualidad. Así mismo. Podríamos decir que esta es la gran ausencia de un universo consumista y adictivo, ¿no? Esta es la gran ausencia, el no reconocer el vínculo profundo con su esencia. Y de ahí todo lo demás empieza a calmar o querer calmar de modo mágico con lo primero que entusiasma o ilusiona, ¿no? Y vemos también así a grupos que consumen espiritualidad, una espiritualidad que estaba También. bien lejana de la espiritualidad verdadera, ¿no es cierto? Como decís, el pensamiento mágico, el iluminado, ya me iluminé, escucha cosas horribles, ¿no? ¿Cómo? El consumo de experiencias, yo le Sí. pondría ahí también, ¿no? Hoy pruebo con esto, mañana con aquello, bueno, picoteo, todo workshop de fin de semana, toda cosa que se me ofrece, sea una sustancia, sea un gurú, sea una técnica, lo que sea, pero sin dejar que eso realmente me atraviese, me impregne, se sintetice y se metabolice dentro de mí, ¿no? Como tomar, entonces ahí hay otra falacia, que es transformar el espíritu en una cosa, transformar lo espiritual, reificar lo espiritual, consumir cosas espirituales o espiritualidad que en lugar de acercarse a ello con el respeto que tiene que tener lo espiritual y con el orden más inmaterial que tiene lo espiritual, consumirlo como si fuera una sustancia, con lo cual, una cosa física me refiero, ¿no? Con lo cual lo reducimos, lo devaluamos, lo transformamos en algo que no es realmente, ¿no? Sí. Eso, bueno, es también un mal de época, digo, ¿no? Porque en Occidente moderno hemos cortado los lazos de la espiritualidad, incluso de la religiosidad, porque las religiones instituidas nos han convencido de que el vínculo con lo divino lo tienen solamente los ministros, los iluminados. Exacto, y nosotros solamente somos
fieles receptores así que, bueno, nos la cuentan. Entonces, Tal cual. Claro, sí. estamos ahí a expensas de la intermediación de unas jerarquías que se supone que tienen el teléfono rojo, ¿viste? Pero nosotros estamos Dogmático, en dogmático. situación de carencia. Dogmático, claro, dogma. Aún en las religiones, por eso Sí. digo, aún en las religiones, como se ha cortado esta idea de que cada ser humano puede tener a Dios adentro, a la vivencia de lo divino adentro, una relación personal íntima con la divinidad, esto se ha cortado tanto por el escepticismo cientificista como por el fanatismo religioso. Entonces, allí quedamos como desvalidos, como hijos no queridos, como siempre con un vacío emocional de Arrojados reconocimiento. del paraíso. No. Exactamente, expulsados del paraíso y ahí custodiados por un ángel exterminador que si se Como no como merecedores, ¿no? como no merecedores. Y acá pataleamos y hacemos lo que podemos. Entonces, mientras tanto, satisfacemos la angustia consumiendo cosas, ¿no? Yo quería agregarte que si bien masivamente el mundo está funcionando de ese modo, también es llamativo la cantidad de pequeños grupos que están trabajando desde lo real, de lo espiritual, ¿no? Incluso, digamos, el hecho de que se haya diversificada la idea de, no difundido, la idea de la interioridad divina, esto tiene por otro lado una fuerza de gran frescura en el ámbito, como te diría, de aquellos intelectuales que hemos bajado un cambio, ¿no? Hay una mirada muy integradora de todo lo que está ocurriendo en estos grupos. Así que yo creo que esta como mezcla de distintas posiciones frente al vacío hace que la humanidad se mueva, ¿no? Algo pasa en el medio. Sí, por supuesto, estamos dando un panorama general, ¿no? Sí, Hablando sí. de mal de época, eso significa que, bueno, mayoritariamente por ahí la sociedad de consumo nos impulsa hacia ahí, pero eso no quiere decir que no haya intentos, sectores, No, grupos, gente que trabaja. iniciativas, sin ninguna duda que estamos en un momento de pequeños brotes verdes por todos lados, pero por ahora es más minoritaria. Tal cual, tal cual. Miguel. Sí, nosotros que tenemos una experiencia de grupo, podemos decir que a los grupos llegan todos los pecadores, ¿no? Justamente desde estos lugares. Entonces son después, de hecho decimos como la adicción es una enfermedad espiritual. Hay algo que uno está buscando, digamos como que la adicción sería como buscar un atajo para llegar a esa espiritualidad en la que en un momento como que no se tiene muchas noticias de cómo se llega, ¿no? Entonces lo hacemos de una manera desordenada. Estamos buscando algo y no sabemos qué. Estamos buscando algo, tratando de saciar algo, un vacío con algo externo que por algún momento, tal vez un minuto se calma, pero después aparece la abstinencia, ¿verdad? Entonces, pero son grupos donde millones de personas han encontrado un camino espiritual a través de un desorden espiritual. Y sí. Duda, eso no. A ver, la situación de caos, de crisis, de angustia, siempre es, en algún punto tiene un efecto evolutivo, podríamos decir, ¿no? Que es como el que puede inspirar así una búsqueda espiritual, un tratamiento psicológico si fuera necesario, una pertenencia a grupos de pares que puedan actuar como redes de contención, y el encuentro de un sentido, porque yo creo que realmente el vacío ese del que hablamos tiene que ver con
con otro mal de época, que es el sinsentido. Es decir, que al haber roto lazos con la espiritualidad, con lo trascendente, con la lógica natural de la vida misma, que nos conecta con lo vital, al haber roto eso, cortado esos vínculos, que podemos encontrar el devenir histórico de por qué llegamos a ese punto, pero bueno, no es el objetivo de este programa, eso ha generado la caída en un estado anímico que se puede caracterizar como angustia, depresivo, melancólico, apatía, anomia social y sin sentido. El sinsentido es lo que genera todas estas vivencias de a dónde estoy, para qué hago lo que hago, total, todo da lo mismo, ¿no? Entonces, hay ahí un punto que tiene que ver con cómo recuperamos el sentido de la vida, el sentido de por qué estamos aquí. El sentido es lo que nos mantiene unidos a la vida. Como decía Víctor Frankl, es lo único que permite sobrellevar adversidades terroríficas, que él mismo sufrió, ¿no? Tal cual. Es el secreto y la clave de la resiliencia. Si no encontramos sentido a lo que estamos viviendo, a lo que estamos atravesando, es posible que las circunstancias, si son muy dolorosas y muy adversas, nos hagan colapsar anímica o emocionalmente o hasta físicamente. Seguro. Pero si encontramos un sentido, eso alimenta la resistencia, la esperanza, nos llena de una luz particular, nos conecta de vuelta con algo que está más allá de lo inmediato. Con la fuerza. Esto que decís, que nos conecta con la esperanza, a diferencia de la ilusión, ¿no? Esa transformación enorme de saber que hay un sentido trascendente, aunque yo todavía no lo comprenda, a la ilusión de que algo me va a sacar de este vacío. Me va a salvar, me va a Y me va a salvar. salvar. Claro, sí, sí. Es la relación, cuando se tiene la relación con lo trascendente desde un modo infantil, ¿no es cierto? Se pide, pero no se pide evolucionar, no se pide estar conectado, se piden cosas. La gente pide cosas, ¿no es cierto? Que tengan trabajo, que tenga esto, que tenga lo otro. Y la verdad que es mucho más profunda la relación con yo le digo el padre, puede ser, Sí, ¿no es cierto? lo sagrado, lo sagrado. Sí. Sí, sí. Mi- Bueno, el otro día leyendo tu libro, Inés, releía justamente esa diferenciación que vos haces entre ilusión y esperanza, que me parece Claro. muy interesante, porque la ilusión tiene carácter ficticio, tiene carácter fantasioso, tiene tanta distancia con la posibilidad de realizar el anhelo por el que se está sufriendo, que nos deja como paralizados. La esperanza, en cambio, es como un estado de ánimo que se apoya en que hay un vislumbre de que es posible realizar ese anhelo. Entonces, nos ilumina aún en la oscuridad de no saber cómo llegar a realizarlo, pero sí en la confianza, y que no es la fe, porque la fe a veces se transforma en otra cosa, en una obediencia a un mandato, sino como la esperanza es como una lucecita que nos permite, y estoy pensando por ahí está en la carta del ermitaño del tarot que tanto nos gusta y hemos trabajado sobre ella, que nos permite avanzar en medio de un camino pedregoso, en medio de una noche oscura, en medio de una soledad total a veces, ¿no? Y no perder el rumbo, no perder el rumbo. Confiar en la luz. Confiar Miguel, que la luz ¿estás con la mano levantada? Sí, tiene una manito levantada. Sí, cuando quieran, tenemos algunas reflexiones en el chat. Si Dale. Bueno, ¿te parece? Bueno, Carlos Quispe dice, no tenemos hábitos de consumo, consumimos de todo, sobre todo tecnología. Sandra Carrazoni dice, de alguna forma se venera en la actualidad al ídolo de la espiritualidad mercantilizada. Y Luis Caudulio dice, no sé cómo serán otros continentes, en otras sociedades, pero en la nuestra el consumir es lo esperado.
y desde chicos somos invitados a consumir, aún sin un deseo propio. Todo eso es real. Aportes, sí, de la gente que está en el chat. Bueno, claramente la sociedad de consumo es una incitación permanente al consumo, incluso de bienes que son absolutamente innecesarios. Digamos, uno entra a un supermercado o aún está estudiado, por ejemplo, en los grandes, ¿cómo se llaman? Los shoppings. Shoppings. Es muy fácil entrar y muy difícil salir. Entonces, entre medio que vos estás buscando la escalera para salir, paseas por todas las vidrieras, algo vas a comprar, ¿no? Porque en general también hay un mecanismo que es el comprar, ¿no? Hoy en día nosotros estamos tocando fondo porque realmente no se puede comprar tan suntuariamente, pero quien tiene poder adquisitivo y en las sociedades opulentas, claramente, el dinero se gasta. Y se gasta en cosas que son absolutamente suntuarias a veces, que no cubren necesidades reales, cubren de estas necesidades, la necesidad ficticia, entre comillas, porque también es una necesidad real, la angustia, ¿no? Pero me refiero esas necesidades que se generan ficticiamente también por la publicidad, por el entorno social y cultural, que diga, ay, ¿cómo no tenés la última marca de zapatillas, o la última tablet, o la última no sé qué? Entonces ya... Y es tan así, Ana, que, por ejemplo, ves los adictos a las compras, que sería todo esto que estamos hablando, Sí. y después no usan esas cosas porque no les sirven, porque lo que están buscando no es eso, sino están buscando llenar el vacío con espiritualidad. Entonces, las mujeres compran ropa que no la usan, zapatos que no usan, computadoras que no usan, y eso se ve. Y la angustia Porque se calma Me durante acordaba, media hora, cuando llegas a tu casa ya exactamente, se exactamente. acabó, se acabó. me acordaba de Helen, la que canalizó un curso de milagros, Ah, sí, que era compradora compulsiva, sí. ¿no? Y de pronto esto que la llamaba de adentro ni siquiera tenía que ver con su religión, que ella era de origen judío. O sea, que a veces la espiritualidad te toma en brazos y te hace ver la realidad, pero son las excepciones. La mayoría de nosotros tenemos que cavar, como decía Mr. Eckhart, esas 40 pieles gruesas como las de un elefante para llegar a nuestra esencia, ¿no? Como despojarnos, sacarnos, desarmar lo armado por esta cultura, ¿no? Claro que sí, porque todo esto está muy instalado desde chiquitos, la educación, las familias, el colegio, la educación, y después la publicidad, el bombardeo que tenemos, y hoy en día a través de los medios de la comunicación. Y la subliminal, la publicidad subliminal también. La subliminal, bueno, así que acá me gustaría traer algo que vos dijiste, bueno, ustedes están en el ciclo de los pecados capitales, ¿no? La gula está tradicionalmente asumido como un pecado capital, es decir, no es un pecado, es un pecado importante, grave, ¿verdad? Grave. Es un pecado, pero por suerte hay algo para contrarrestarlo también entre las virtudes, y es interesante para reflexionar qué es la virtud de la templanza, es la que contrarresta el pecado de la gula. Sí, así es. Y porque todo esto que estamos hablando es descontrol, falta de límites, desequilibrio, es decir, como compulsividad, ¿no? Dificultad para permanecer en el vacío, en la abstinencia, ¿cómo se dice? En esos espacios en la incertidumbre también. Claro, incertidumbre. En la incertidumbre, que es un espacio de suspensión, se suspenden las certezas. Entonces, en estos tiempos se han caído las certezas y muchas están en suspenso porque no sabemos a dónde vamos a ir. Entonces, yo creo que también es interesante contraponer, a ver, para no solamente quedarnos en el diagnóstico negativo, contraponer
las actitudes que sirven para equilibrar, compensar, ¿no? Si estamos impelidos, digamos, al pecado de la gula socialmente, porque además está naturalizado el comprar, el consumir, etcétera, etcétera, hasta está, no diría bien visto, pero últimamente la obesidad, si bien se dice que el sobrepeso y la obesidad, pero bueno, también está el derecho a ser obeso, gordito, Sí, por ¿no? eso ponen como modelos gorditas que son, Claro, pero este, y esto está clarísimo en Estados Unidos, donde Eso el tema estaba del... pensando, ¿no? Que en la abundancia de consumo hay mucha gente obesa. Uf, es un mal, en Estados Unidos es en un... Estados Unidos hay familias enteras obesas, enteras. Y sí, porque no pero solamente es la cantidad que se come, sino la calidad de lo que se come también, claro, ¿no? comen comida tipo McDonald's, tipo todo procesado, Sí, bueno, llena de conservantes. es un tema delicado que no solamente afecta las sociedades opulentas, sino también justamente los sectores más vulnerables y con menos También. recursos, porque También. el acceso a una comida de mejor calidad es más cara, sin ninguna duda. Entonces, por ahí un chico se alimenta con una papa frita en lugar de, ¿no? Un pedazo de carne, Seguro. para decirlo así. Sí. Pero hablar de la templanza me parece interesante, como el equilibrio. Ese es Claro. la gran virtud. La mesura. La mesura, el equilibrio, ¿no? Nosotros en los grupos hablamos de que la recuperación es un camino hacia la mesura, Ajá, hacia la sobriedad, que es esto exactamente. Así que es un tema interesante para saber que todo polo tiene otro polo al que podemos acceder, ¿no? Para encontrar el medio. La idea de la balanza, que tiene que ver con la justicia, también con la templanza, que es como el equilibrio entre los dos polos, remite también a... esto es también un mal de época, la polarización. Lo estamos sufriendo acá en Argentina y en todo el mundo, ¿no? O estás en un lado o estás en el otro. Es como la lógica de la exclusión. Y la verdad que eso trae una oscilación muy violenta de un extremo al otro. Y entre medio se pierde muchísima energía, porque lo único que estás tratando es de compensar la caída. Claro, de un lado al otro. Claro. ¿No? Y la verdad que como la templanza, ¿qué propone? La templanza o el equilibrio propone encontrar justamente el fiel de la balanza, esa línea en la cual los dos polos estén simultáneamente... Pesen lo mismo. Más o menos. Pesen lo mismo. Claro. Sí, los dos polos pesen lo mismo. Haya una equidistancia, ¿verdad? Con lo cual, bueno, es todo un tema porque nuestra sociedad nos impulsa y se valora, insisto en esto, se valora la transgresión, se valora la exageración, se valora, bueno, ahora estamos en un momento muy particular donde se valora venir, romper, cortar y, ¿no? Excesos son bien vistos, todos los excesos son bien vistos, parece que fueran actos heroicos. Y la fantasía de que algo que propone una persona puede salvarnos, ¿no? Esto ocurrió en todas las polarizaciones. Y la verdad es que la salvación es un camino hacia adentro. Exacto. Y requiere de una responsabilidad para conmigo y con el otro. O sea, también un equilibrio entre derechos y deberes, ¿no? Que está muy desfasado todo esto en la cultura. Ahí también hay un factor ilusorio, ¿no? Porque yo creo que el equilibrio interno tampoco se logra individualmente. Ese estado de equilibrio interno se logra cuando uno ha trabajado mucho para mantener buenos vínculos. El equilibrio interno es un buen vínculo conmigo misma, con mi cuerpo, con mi entorno, con los otros. Si yo estoy mal peleándome todo el tiempo con todas las personas con las que me cruzo, seguramente también me voy a estar peleando con mi hígado,
seguro. con mi Sí, pelo, claro, con todo. con tu intestino, con Con todo. intestino, ni hablar. Entonces, al final se vive un estrés permanente, ¿no? En lugar de una sana tensión en el sostenimiento de ese equilibrio, se vive estrés, porque se pasa de un polo al otro, y allí se desgasta muchísimo la energía vital, ¿no? Ujú. Sí, Bueno, más o menos creo que hemos tocado muchas aristas de este tema. Mira cuánto da cuando uno empieza a desgranar, ¿no? A partir de una palabrita tan corta como gula, pero tan profunda. Pero que me parece, esa es la idea, ¿no? ¿De cuántos lugares la podemos ver? En principio, cuando buscamos temas sobre la gula, aparece siempre, y es uno de los pecados donde es más recurrente, por ejemplo, el tema de la alimentación, ¿no? De excesos de alimentación. Y después llegamos a algo más contemporáneo, algo más psicológico, ¿no? ¿Qué es la gula? ¿Qué es lo que tratamos de satisfacer? Este vacío existencial a veces, ¿no? Hay una frase de Epicteto que el otro día la conocimos todos, que dice: si deseas dominar el arte de vivir con sabiduría, ¿crees que puedes comer y beber en exceso? Me, sí, me sí. pare- me parece fabuloso, porque es Muy apropiada. muy apropiada, pero muy apropiada porque está hablando de la sabiduría, del saber, del conocer, de cómo, ¿no? Y entonces después lleva algo tan mundano, tan corpóreo como es beber y comer, ¿no? Me parece que hace este juego justamente de polos, ¿no? Muy inteligente, don Sí, Epicteto. promete ese señor. Y ahora que Ser hablas de famoso. conocimiento, ahora que hablas de conocimiento, Miguel, me gustaría traer, aunque sea sobre el final del programa, porque ya nos quedan 5 minutos, creo, nada más, ¿no? No, eso está menos cuarto. 20. Ah, está menos cuarto. Menos Bueno, 20. con más razón, entonces quisiera poner este punto y después le damos la palabra a Normi, que está ahí ¿Cómo con su no? mano levantada, que es como otro tipo de gula, la ambición de conocimiento, también la ambición de, como podríamos decir, de controlar todo por la mente, de adquirir cada vez más conocimientos y conocimientos, hasta la fantasía de que es posible conocer el absoluto con la mente, lo Sí. cual es un camino directo a la implosión, Sí. digo yo, ¿no? Porque, y en esto hago una reflexión de vuelta aplicable a la ambición del conocimiento científico, ¿no? Que está transgrediendo límites cada vez más sofisticados, podríamos decir, y más peligrosos desde mi perspectiva, de lo que es lo humano, ¿no? Y creo que se asienta en una especie de gula intelectual, en una creencia de que con la mente y con el método científico vamos a poder conocer todo, incluido a Dios, ¿no? Las neurociencias duras en este momento hasta hablan de que Dios es nada más que un cableado eléctrico en no sé qué parte del lóbulo temporal de no sé qué otra parte del cerebro. Sí, claro, sí, está ahí puesto, enganchado en una neurona. Está viviendo en un monoambiente neuronal, Dios. Sí, en un monoambiente neuronal, es así. Con lo cual, bueno, esto es un tema para reflexionar también, ¿no? Los límites del conocimiento, si el conocimiento de la mente, si el conocimiento a través del intelecto solo es capaz de acceder o calmar ese anhelo de absoluto, porque el ser humano tiene anhelo de contactar con lo absoluto, pero tiene otras vías para contactar con lo absoluto. Está la vía del arte, está la vía de la espiritualidad, está la vía de la contemplación, de los éxtasis, de la gnosis, del conocimiento directo de lo divino. Pero en nuestra cultura existe como una falsa creencia de que solo con la razón, esto es propio del iluminismo, solo con la razón íbamos a ser capaces de conocer todos los secretos del universo, ¿no? Sí.
y por lo tanto ser los reyes y señores, ¿no? Sí, casi como infantil es ese pensamiento, ¿no? Bueno, pero ese pensamiento Me es parece que sí, el que alimenta todavía la que investigación. alimenta todavía, sí. Bueno, pero es casi filosófico, ¿no? La filosofía tiene una nueva pregunta de la respuesta. Hay una respuesta, bueno, hay una nueva pregunta. ¿Tenemos respuesta para esto? Bueno, entonces hay una nueva pregunta, ¿no? Y creo que al haber Estaba tocado un punto, pensando sí, en Eric Fromm, que decía que vivimos en la época del homo consumens, que somos eternos lactantes, que pedimos de afuera todo el tiempo el elemento para la supervivencia, ¿no? Y ese homo consumens está en lo intelectual, en lo material, en lo espiritual. lo emocional, ni hablar, Claro, consumiendo falsas emocionalidades, pero bueno, uf, sí, grandes chupadores de tetas diversas, podríamos decir. exacto. Bueno, Normi, tenés la palabra. Sí, yo estaba escuchando con mucha atención todo lo que comentaban, todo lo que hablabas, Ana María. Te agradezco que estés acá. Gracias a ustedes. Y pensaba en el vacío, ¿no? Y en el sentido de la vida, en buscar un sentido a la vida. Y si ese sentido lo buscamos llenando ese vacío con comida, con bebida, porque la comida hipogula, o sea, la comida desmedida, provoca obesidad, que la obesidad es una enfermedad que nos trae consecuencias en nuestro organismo. La bebida, si tenemos tendencia a ser alcohólicos, también nos destruye la vida. Buscamos una pareja para que llene ese vacío, y esa pareja no es lo que justamente lo ideal, porque empezamos a tener conflictos, porque cuando elegimos para llenar algo, no porque estemos llenas ya con nuestra propia sabiduría de haber leído, de haber estudiado, de entender un poquito para qué estamos en esta vida, la compañía que buscamos va a ser para como completarnos, no para provocarnos angustia o conflictos, porque si no tampoco sirve. Bueno, Y por eso lo importante de ver cómo llenamos ese vacío, con qué cosas que nos hagan bien, con qué sentido tenemos en esta vida, para qué estamos en esta vida, qué misión y qué función estamos cumpliendo. Y me acordaba de una frase que si todo eso lo hacemos como corresponde, llegamos a cumplir esa frase tan antigua que dice todo en su medida y armoniosamente. Soy peronismo mucho tiempo, te voy a decir. Alguien se la robó a Aristóteles. Te cuento que alguien se la robó a Aristóteles. Alguien se la robó para él, pero no. Aristóteles, claro, por eso se usó en un partido político. Claro. Pero se la robaron a Aristóteles. Aristóteles, muchísimos años antes. el templo de Apolo, o sea, Claro, sí. conócete a ti mismo y nada, y todo en su medida y armoniosamente. Ahí está. Y ahí San Agustín agregó, conócete a ti mismo y conocerás a Dios, que es lo que hoy sostiene la física cuántica. Fíjate vos, ¿no? Postulados que han ido, está dentro y afuera, como decías antes, Ana, la evolución es individual, pero en grupo. Es una paradoja, pero es así. Es que lo espiritual siempre nos plantea paradojas, ¿no? Sí, claro. Y creo que la paradoja nos vuelve al tema del vacío. Sostener una paradoja, no resolverla rápidamente, yéndose hacia un polo o hacia otro, o querer encontrar la superación de la paradoja, sino quedarse en esa especie de suspenso que plantea una paradoja. Eso es maravilloso en el fondo.
si lo llegamos a aprovechar y a poder soportar, si podemos tener la firmeza, la templanza, la entereza, la fuerza suficiente, el músculo suficiente, ¿no? Para no deslizarnos hacia un polo o hacia el otro, es de ese sostenimiento de la paradoja, del estar Sí. habitando ese vacío que genera, vacío de significado que genera en ese momento la paradoja, de donde naturalmente va a surgir una terceridad que nos lo resuelve, ¿no? Yo recuerdo que traté este tema en mi libro Reinventarse, que dice claves para sostenerse en el vacío Y justo, y volver a empezar. Y una frase con la que empecé, digamos, el prólogo es: la nada y el todo es una pareja indisoluble. Estamos huyendo del vacío cuando el vacío es el que convoca al lleno. eso Y nos los da orientales, terror. los orientales lo saben un poco más, Y sí, lo saben hace años también, nosotros lo las estamos filosofías aprendiendo. orientales, ¿no? No sé si hoy en día los orientales están muy atravesados por el paradigma occidental, pero y sufren el vacío casi igual que nosotros. Pero hay una sabiduría en eso de tolerar el vacío y llegar, no solo tolerarlo como algo que uno tiene que sufrir, sino encontrarle la gracia, que es la puerta de acceso a lo que en el fondo se está buscando, ¿no? El verso 11 del Tao Te Ching dice: lo que le da sentido a la casa son las puertas y ventanas, lo que le da sentido a la rueda son las líneas que quedan de espacio entre los ejes, ¿no? La verdad es que ese espacio, eso que queda libre, está lleno de algo que anhelamos desde que nacemos, pero nos cuesta vislumbrarlo. Hay que tener bastante, podríamos decir, fortaleza anímica, fortaleza emocional, cuando tenemos paciencia, cuando hay mucho hueco todavía o heridas por sanar, se dificulta sin duda esto, ¿no? Por eso, pero bueno, es una clave del trabajo espiritual y yo no diría, no sé si la felicidad, pero sí un estado... Se parece bastante. Se parece bastante. Se le acerca cuando uno encuentra un estado más o menos estable en el que podés tener tus altos y bajos, pero no estás desesperado, ¿no? Se va encontrando una suerte de equilibrio y de compensación. De la todo paz tipo. interior, ¿no? Sí, Ese sería el sustrato que nos permite disfrutar de la felicidad o transitar el dolor. Esa paz interior que sería la templanza, la sobriedad. Incluso atravesar el dolor, y estoy pensando en tantos como Ansel Grum o el hermano Brother David, ¿no? Que hablan de la gracia que sobreviene del arpón del dolor. Hay una frase hermosa. Digamos, el dolor forma parte. La felicidad no quiere decir, qué sé yo, todo el tiempo rosas y margaritas que caen del cielo. La vida tiene de todo, ¿no? Tiene días soleados y días... Claro, pero ese dolor, ¿no? Es una opción. Tenemos la opción de atravesar el dolor o de quedarnos en el sufrimiento, de quedarnos en la vida. El tiempo que estamos en la melancolía y en el sufrimiento, nos perdemos de atravesar el dolor porque nos da el miedo. Después del dolor, la puerta que se abre es al cambio, es a la trascendencia, es aceptar lo que me está sucediendo, pero todo eso va sucediendo a lo largo. Primero me parece a mí, ¿no? Es muy humano que haya una resistencia a eso, ¿no? No quiero atravesar el dolor, no quiero que las cosas me duelan. Me quedo con la ilusión de lo que todavía me quedo con la ilusión de lo que perdí. A ver, tal vez lo pueda recuperar, ¿no? Pero bueno. Como una ilusión un poco infantil, que tiene que ver con esto de estar chupando de la teta siempre, de que es posible estar siempre bien, sería, ¿no? De que todo va a ser servido. Como el lema de la New Age, ¿no? Que yo fantaseo
El dolor nos confronta con los aspectos de la frustración, de que no todo es como uno desea, de que Y el dolor es un límite que nos falta. es el límite, pero también cuando uno tiene un cierto equilibrio adquirido, anímico y emocional, podés atravesar ese dolor con la confianza de que después del dolor se alivia. Es decir, Claro. que siempre que llovió, paró, vamos a decirlo. Y además uno sale Pero- transformado del dolor, ¿no? Y si uno lo atraviesa, lo logra atravesar con conciencia, con estar ahí plenamente en presencia, generalmente acontece una transformación. Y templa el instrumento, ¿no? Ujú, O sea, es necesario atravesar una ruptura de lo conocido para pasar a otro lado. Es como la oruga y la mariposa, ¿no? Sin ese dolor de romper con lo que era, no parece lo nuevo. Sí. Y Nos confronta con la realidad, nos confronta con la realidad, Lolo. Esto que nosotros queremos seguir teniendo, lo que ya no está en el ámbito que sea, seguir manteniéndolo, el dolor nos conecta con la realidad. Esto ya no está más, esto se terminó, tenés que cambiar de casa, de trabajo, de pareja, de ciudad, de lo que fuera. Eso es conectarse con el dolor. Y la ilusión de seguir manteniéndolo. Todavía quiero mantener lo que ya caducó, lo que caducó aparte por vitalidad misma, ¿no? Perdió vitalidad lo que estaba teniendo. Ujú. ¿Y Y eso es. cuánto de ese sufrimiento es una creencia heredada, ¿no? De que hay que retener, de que hay que conseguir eso? Hay tanto realmente que hemos absorbido de la cultura sin digerir y lo repetimos suficientemente. sí, por eso también trabajar sobre la deconstrucción o el desarmar modelos mentales es un paso inevitable, ¿no? Básico. Del camino del autoconocimiento y de la autotransformación. Pensaba en la Totalmente. palabra templar, que vos usaste recién, Inés, que me parece que trae una imagen que es muy aplicable a esto que estamos hablando. Lo que se templa son los metales, el acero, por ejemplo, de Sí. las espadas, y lo que se hace con el fuego. Se templa con el calor. A ver, esto es muy alquímico también, de alguna manera, ¿no? Pero la espada y el acero, cuanto más templado, mejor templado está, más firme, más brillante y más filoso va Ujú. a ser. Es decir, va a cumplir su misión con mayor perfección, podríamos decir, ¿no? Yo creo que con el ánimo pasa lo mismo, con nosotros pasa lo mismo. Nos transformamos como en espadas bien templadas si logramos soportar, atravesar el dolor, sin caer también en la tentación de dejarnos hechizar por el goce, no el gozo, el goce Sí. ahora, Uf, del dolor que se transforma en más de sufrimiento. la época, el puro goce, ¿no? Del quedarnos dando. Sí. Y porque ahí hay Buscando placer nada más. ahí hay una tentación muy grande. El camino espiritual está sembrado de tentaciones, diría yo, ¿no? La tentación de la victimización es una enorme tentación hoy en día, Claro. ¿no? Porque podríamos decir en términos de cómo hablan los jóvenes, para decirlo de una manera, que la victimización garpa, ¿no? Entonces se sacan ventajas, se obtienen cosas Sí. cuando te Así es. victimizas, pero a la larga se pierde mucho, se pierde mucho. Y por supuesto que sí. Porque toda víctima genera y alimenta un victimario, y además detrás de toda víctima se oculta un victimario. Seguro, Claro. seguro. no Esta lo integra, polarización de la que hablábamos, ¿no? Hay que salir de los dos lugares para encontrar la templanza, el Ajá. camino del medio. El camino del medio, el fiel de la balanza. Exacto. Bueno, mira todo lo que Bueno. quiere hablar la gula, ¿no? Muy lindo todo. Muy lindo, Ana. Bueno, La gracias verdad por el que Vamos a comer una hamburguesa ahora.
ahora nos vamos, Vamos al McDonald's, nos vamos a McDonald's. Bueno, nos tomamos unos vinos. tampoco abdicar del disfrute de la vida, ojo. No, Todo en su ojo, no, medida eso, y armoniosamente. Armoniosamente. tal cual. Si no, volvemos a polarizarnos. La austeridad extrema no lleva al anhelo tampoco, porque hay un sufrimiento básico que está constantemente alimentado. Bueno, casualmente este tema del sufrimiento es uno de los valores del viejo paradigma. Ujú. Sufrir era bueno. Era bueno, te ganabas el cielo con el sufrimiento. Jesús sufrió por nosotros. Sí, Es una bien. interpretación cruel de la vida de Jesús. Es la antítesis de lo que vino a Eso decir. es para llenarte de culpa, siempre. Es una psicopateada de esas enormes, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cuál es el Bueno. próximo tema? A ver, anuncian, ¿cuál es el próximo tema? El próximo mes vamos a hablar de la avaricia. Upa, otro Otra. pecadillo. Otro pecadillo. Y la avaricia también está bastante ligada con este tema, ¿no? Gula de dinero. La avaricia que se pone en el dinero, pero la avaricia es de todo. Es avaricia de sentimientos, avaricia de amor, avaricia Avaricia de todo. de éxito, avaricia de Sí, reconocimiento. de todo. ¿Qué decías, Miguel? Podemos seguir esta línea, ¿no? Como causa y efecto. Tenemos en cuenta que el planeta que rige que está asociado a la gula es Júpiter, ¿sí? Y el de la avaricia es Saturno, que es el de los Claro. libros. Entonces salimos de Júpiter, que agranda y expande y hace que nos desbosquemos, y después aparece Saturno que nos pone en línea, nos pone en marco, ¿no? Te dice, no vas a hacerlo más. estos Siempre cuando no se convierta en la avaricia de querer saberlo todo. Bueno, Bueno, eso también. sería la desmesura, ¿no? Esa sería la desmesura de Tal cual. Saturno. Bueno, señores, creo que estamos como llegando al final. Final. ¿Hay mensajes en el chat que puedas leer? Sí, Una pregunta pendiente. no, algunas reflexiones. Sandra Carrazzoni dice, es muy interesante el considerar la templanza, su definición, moderación, sobriedad y continencia. Carlos Quispe dice, hace tiempo en nuestra sociedad no se valora el esfuerzo para ganarnos dignamente lo que consumimos. El trabajo y el esfuerzo se perdieron como valores. Y bueno, esas fueron las últimas reflexiones. Pero podemos agradecer a todos, ya estamos en horario, ¿no? De agradecer a todos los que estuvieron en el chat. Sí, dale. Estela Almedo, Mirta Rojo, Sandra Carrazzoni, Carlos Quispe, Leonela Cornejo, Luis Caudulio, Juan Carlos de México, y Lili, por supuesto, que siempre nos escucha. Lili también, gracias. Bueno, gracias Bueno, a todos. Ana, yo te agradezco en forma personal que hayas citado la templanza, porque, bueno, nos une la simbología del tarot también, y la templanza me da como amparo, como si hubiera algo que nos contiene de verdad a través de esa templanza, de ese equilibrio que nos cuesta conseguir, pero que es posible obtener. Así que muchas gracias por ese acercamiento. Y también hablaste Sí, del por todo lo que- ermitaño, también hablaste del ermitaño, Inevitable. o sea que también da la esperanza de que siempre la luz está. Y la En las lucecita oscuridades, nos en los terrenos más difíciles, la luz está. La gran tarea es mantener la lámpara encendida. Y sí, ¿Mm? así es. En realidad, el esfuerzo de bajar a la gula una cantidad de conocimientos, de vivencias y de asociaciones que nos permite ver cómo esa templanza
es verdaderamente el camino, ¿no? Para las adicciones, para los excesos de todo tipo. Así que, bueno, lo has hecho maravillosamente, Ana, y te Gracias. agradecemos muchísimo que te hayas venido a trabajar sobre la gula. Sobre la gula. Como siempre, un placer conversar y dialogar con ustedes. Felicitaciones por tanta constancia, que es otra de las virtudes, ¿no? Junto con la templanza, no sé, la perseverancia, no me acuerdo las 4 virtudes, pero mantener estos espacios hoy en día, a lo largo de tanto tiempo, con tanta calidad, de reflexión, bueno, de compartires profundos y con los oyentes, no sé, me parece muy, muy meritorio y son tan enriquecedores. Bueno, nada, felicitarlos y agradecerlos por... Bueno, gracias. Si tratamos de hacerlo desde ese lugar, desde el amor y desde la información también, ¿no? Ya sí, ya lo sé, y me llega de esa manera también. Gracias. Bueno, Bueno, gracias, Ana. será hasta otra vez. Eso, Por supuesto, por supuesto. Y cuando terminemos con los pecados capitales, se abre un espacio más libre, porque se puede convocar otra temática que no esté agotada a un principio básico como es responder al pecado capital. Bueno, y me parece que es un buen momento para despedirnos de los oyentes, para dejarles un saludo a los que nos van a escuchar en diferido, para mandarle un beso a Mariel, esperando que se sienta Que mejore bien. pronto, que se mejore pronto. Sí, y nos vemos el próximo miércoles cambiando de pecado capital. Nos despedimos de Claudio, que está siempre ahí asistiéndonos. Le mandamos un beso a Lili y a todos los que estuvieron en el chat. Y nuevamente, Ana, gracias. Bueno, y si van a cenar, ya que son casi las 9 de la noche, recuerden la moderación, La mesura. la mesura. Exactamente. Media hamburguesa. Media hamburguesa. Media hamburguesa. Bueno, ¿quién hasta dice pronto. la oración de la serenidad? Miguel, ¿la querés decir? Bueno, la digo. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Gracias, Muchas gracias a gracias, todos. buena Gracias, semana. Ana. Chao, Buena gracias semana. a todos. Gracias, Ana. Muchas gracias. Bueno, Hasta que tengan miércoles. linda noche. Linda noche. Gracias, Claudio. Chao, chao. Bueno.